¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a contar por qué no todos los homicidios de mujeres son feminicidios. Pero antes de hacerlo, los invito a darle clic al botón rojo que está aquí abajo para suscribirse a nuestro canal. Serendipia es un portal independiente de periodismo de datos y si ustedes se suscriben a nuestro canal aquí en YouTube, nos van a ayudar muchísimo a seguir haciendo notas y a seguir investigando para hacer reportajes sobre temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas, violencia de género, discriminación y muchos otros temas para que ustedes sepan lo que está pasando en México. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Para ejemplificar esto de una mejor manera, vamos a ver un ejemplo. Esta es una nota publicada por Animal Político el 3 de enero de 2018 y se trata de una mujer que mataron en un asalto a una unidad de transporte público en el Estado de México porque la mujer se negó, no, más bien se tardó en entregar su celular. Entonces, asaltaron este camión. Y como la mujer se tardó en entregarle su celular a los asaltantes, ellos decidieron dispararle en la cabeza. Esta es una nota horrible y por supuesto que refleja el nivel de violencia que existe en este país, pero aquí no podemos hablar de un feminicidio porque se trató de un asalto al transporte público y pues sí, o sea, de gente que está muy malita y entonces asesinó a una mujer porque se tardó en darle su celular, pero no tiene las características para ser tipificado como un feminicidio. Por otro lado, podemos tomar el caso de Mara Castilla como un ejemplo de feminicidio por las características en las que ocurrió este asesinato. El 8 de septiembre, Mara Castilla, que era una estudiante de 19 años, una estudiante universitaria, estaba en un bar en Cholula, Puebla, con sus amigos. Y bueno, en algún momento de la madrugada ella salió con sus amigos del bar y pues se iban a ir todos a cada quien a su casa, ¿no? En el camino lo que dice la versión oficial es que el coche en el que viajaba Mara con sus amigos fue detenido por el alcoholímetro y pues el amigo que estaba manejando no pasó el alcoholímetro, entonces se tenía que quedar ahí y Mara ya quería llegar a su casa. Entonces la joven pidió un Cabify por medio de la aplicación en el celular para llegar a su casa, ¿no? Y bueno, pues el coche, el Cabify llegó, Mara lo abordó y de hecho el automóvil llegó a casa de Mara, o sea, estuvo afuera de donde ella vivía en Puebla, en la ciudad de Puebla. Y después de un rato de estar ahí, se fue. Entonces Mara nunca llegó a su casa. Su hermana, que era con quien vivía aquí en Puebla, porque ellas eran de Veracruz, su hermana pues denunció la desaparición, o sea, primero intentó ver con Cabify qué había pasado, el chofer le dijo que la había dejado ahí, pero que después ella se había ido en otro coche, que con alguien más, o sea, una cosa muy extraña. Entonces, bueno, la familia denunció la desaparición y al final el cuerpo de Mara fue encontrado el 15 de septiembre siguiente, o sea, a los 7 días de que desapareció. El cuerpo fue encontrado en Tlaxcala. El cuerpo de Mara estaba envuelto en la sábana de un motel y lo que supimos después fue que pues Mara había sido secuestrada por el chofer del Cabify, había sido violada en un motel por el chofer del Cabify, había sido golpeada y después había sido estrangulada y por eso fue que murió. Entonces, a diferencia de la nota anterior que les mostré de la mujer que fue asesinada en el transporte público, el caso de Mara tiene varias características de un feminicidio. O sea, para empezar, Mara fue privada de su libertad antes de ser asesinada. No sabemos si había consumido alcohol y si se había quedado dormida por eso o no, pero eso no importa. O sea, el hecho es que Mara fue secuestrada, o sea, en lugar de dejarla en su casa como tenía que hacer la persona que le estaba prestando un servicio, se la llevó a un motel. No sabemos qué pasó en el motel. O sea, no sabemos si Mara se despertó y si por eso la mató. Eso ya son como especulaciones. Lo que sabemos fue que este hombre la secuestró, la llevó a un motel, ahí la violó
esta es otra característica del feminicidio, que haya agresiones sexuales, la golpeó, que también es otra característica de los feminicidios, y después la mató. Y después abandonó su cuerpo en el espacio público, o sea, cubierto con una sábana del motel, sí, pero al fin y al cabo en la calle. Esa es otra característica de un feminicidio. Entonces ahí es donde vemos la diferencia entre un asesinato en el transporte público cuyo motivo fue un robo, o sea que la mujer se puso nerviosa y no dio su celular luego y por eso la mataron. Es un asesinato, es muy feo y todo, pero no es un feminicidio. El caso de Mara, en cambio, tiene estas características que les acabo de decir, que pues muestran claramente que se trató de un feminicidio. Bueno, para empezar, el feminicidio no existía como delito en el Código Penal mexicano hasta el año 2012. Y todo esto empezó en el año 2007. Fue entonces cuando el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a platicar rápido de qué se trata este caso. Se trata del asesinato de 3 mujeres, en específico en este caso, 3 mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez y que fueron víctimas de feminicidio. O sea, estas 3 mujeres, que si no me equivoco 2 eran menores de edad, fueron violadas y sus cuerpos fueron dejados en un campo algodonero en Ciudad Juárez. Lo que pasó aquí fue que las familias de las víctimas demandaron al Estado mexicano porque, a pesar de saber que desde 10 años atrás había una ola de violencia contra las mujeres, específicamente en esta ciudad fronteriza de Chihuahua, ni el Estado de Chihuahua ni el gobierno federal hicieron nada para atender esta ola de violencia de género, y esto derivó en la muerte de estas 3 jóvenes y además en una muy mala investigación por parte de las autoridades. Entonces, este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano tuvo que reconocer su responsabilidad, más bien su omisión, en estos casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora, por ser una sentencia de una corte internacional, pues esto debía servir como un precedente, ¿no? O sea, esto debía sentar un precedente y hacer que tanto el gobierno local como el gobierno federal tomaran medidas para que esto no volviera a pasar. Pero por supuesto que pasó todo lo contrario, porque pues México, ¿no? Entonces, en 2009 se dicta esta sentencia de que dice que el Estado mexicano pues tuvo la culpa porque ignoró este gran problema que había en contra de las mujeres, y esto derivó en la muerte de estas 3 jóvenes en esas circunstancias tan terribles. Les voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes puedan leer toda la sentencia. Es muy larga, pero también es muy interesante porque pues es uno de los primeros casos en México en donde se empieza a hablar de feminicidio y de la importancia de reconocer estos crímenes como algo diferente a los homicidios. Después de esto tenemos también el trabajo de Marcela Lagarde, que es una antropóloga feminista mexicana que también fue diputada y que presentó iniciativas para incluir al feminicidio como un delito en el Código Penal Federal, y también para crear la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley fue lo que le dio paso a la creación de las alertas de género, que creo que ya había hablado de ellas en algún otro video, pero bueno, las alertas de género son una medida de emergencia que se activa en un territorio determinado por el nivel de violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, ese es un gran resumen, o sea, es un resumen muy amplio de cómo fue que el término feminicidio llegó al Código Penal mexicano. Ahora, también hay que decir que un feminicidio es la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres. O sea, esto nunca es un hecho aislado, nunca es como que, pues fue víctima de feminicidio y ya, no. O sea, esto es el resultado de una serie de conductas de violencia en contra de las mujeres que pueden ser realizadas tanto por hombres como por mujeres, pero lo más común es que sean realizadas por hombres.
y pues pueden estar antecedidas de violencia familiar, violencia de pareja, violencia laboral, violencia en la calle incluso. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice la ley sobre el feminicidio? Pues el Código Penal dice que un feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. Y eso es lo que es un feminicidio. Muchísimas gracias por ver el video de hoy y nos vemos en el próximo. No es cierto, o sea, esa es una definición como bastante general, pero pues obviamente se están preguntando qué es una razón de género, ¿no? Y probablemente muchos de ustedes están pensando en la misoginia, que es la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres o el odio hacia las mujeres. Y tienen razón, la misoginia es una razón de género, pero hay muchas más. De hecho, entre los 32 estados y el Código Penal Federal, o sea, de 33 códigos penales, solamente 6 reconocen a la misoginia como una razón de género. Y esto tal vez se deba a que me imagino que es difícil comprobar que una persona es misógina, porque, o sea, vamos a pensar que tienen preso al presunto feminicida y entonces ¿cómo compruebas que es misógino? O sea, oiga, señor, se le acusa de matar a esta mujer, entonces estamos viendo si lo tipificamos como feminicidio. Entonces cuéntenos, ¿usted odia a las mujeres? No, pues no las odio. Ah, ok, entonces es homicidio, o sea, está un poco complicado, la verdad. Pero bueno, 6 códigos penales sí lo reconocen como una causal para tipificar el feminicidio. Pero vamos a pasar a los puntos concretos de lo que el Código Penal Federal reconoce como razones de género. Por ejemplo, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. O sea, que haya sido violada o presente signos de cualquier otro tipo de agresión sexual. También que presente lesiones o mutilaciones degradantes, que haya denunciado violencia familiar, laboral o escolar. Es lo que les decía, porque justo los feminicidios nunca son un hecho aislado, entonces en la mayoría de los casos la muerte de una mujer por feminicidio está antecedida de un clima y una situación de violencia repetitiva. Otra de las razones para reconocer un asesinato de una mujer como un feminicidio es que su cuerpo haya sido expuesto en el espacio público, que es justo lo que les contaba Ciudad Juárez, que las mujeres, bueno, los cuerpos de las mujeres eran arrojados en la calle. Esto, de acuerdo con teorías feministas, tiene que ver con que pues las mujeres abandonan como la casa, o sea, el espacio familiar, para empezar a trabajar y hacer cosas que antes solamente estaban destinadas a los hombres. Entonces el hecho de matarlas y de dejar su cuerpo muchas veces desnudo, en posiciones y en situaciones humillantes, o sea, no sé, con los pantalones abajo o sin pantalones, o con un brasier en la cabeza o un calzón en la cabeza, o sea, en posiciones verdaderamente humillantes que aparte puede ver el mundo, o sea, sí, porque están en el espacio público, entonces están ahí para ser vistas por quien pase. Esto es un mensaje, o sea, esto no es nada más para humillar a la mujer que además ya está muerta, sino que es un mensaje para el resto de las mujeres. O sea, es como, ¿quieres salir a trabajar? Te va a pasar esto. ¿Quieres andar sola en la calle? Te va a pasar esto. ¿Quieres salir de noche a divertirte, a tomar? Te va a pasar esto. Entonces no es solamente el hecho de que el cadáver esté en la calle, sino que el hecho de que esté ahí arrojado envía un mensaje a las demás mujeres para decirles, tu lugar es en la casa y no salgas porque si sales te va a pasar esto. Además, cuando la víctima haya sido incomunicada antes de ser asesinada, y esto es porque muchos casos de feminicidio inician como desapariciones porque las víctimas son primero pues secuestradas o privadas de la libertad por el feminicida. Además, el Código Penal Federal dice que si existió una relación afectiva o de confianza entre la víctima y el feminicida, eso basta para reconocer ese asesinato como un feminicidio.
También el hecho de que hayan existido amenazas previas al asesinato, eso también basta para que sea tipificado como feminicidio. Y es que, como les decía, los feminicidios no son hechos aislados, o sea, muchas veces son el resultado de una serie de conductas violentas en contra de las mujeres que culminan en su asesinato. Y bueno, la pena por cometer un feminicidio va de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Además, el feminicida pierde todos los derechos con respecto a la víctima. Es decir, que si el feminicida es un hombre que planeaba cobrar un seguro o heredar algo de la mujer a la que mató, pues esto al momento de cometer el feminicidio se cancela y el hombre no tiene derecho a hacer eso. Y bueno, esa es la definición en el Código Penal Federal, pero como les decía, cada estado tiene su propio Código Penal y entonces define los feminicidios de manera diferente y también establece otro tipo de penas, no necesariamente las mismas que el Código Penal Federal. Por ejemplo, en Michoacán y Zacatecas el tiempo mínimo de prisión es de 20 años y no de 40 como en el Código Penal Federal. Y en Morelos, el Estado de México y Jalisco, el tiempo máximo es de 70 años y no 60 como en el Código Penal Federal. Además, por ejemplo, en Puebla, el hecho de que la mujer asesinada haya estado embarazada es un agravante. Esto quiere decir que la pena se va a alargar de 50 a 70 años de prisión y no de 40 a 60 como sería la pena normal. Además, por ejemplo, en Jalisco, la homofobia también es una causal para identificar el crimen como un feminicidio. Esto quiere decir que, por ejemplo, el asesinato de una mujer por ser lesbiana también hace que el asesinato sea catalogado como un feminicidio. Este es el único estado que menciona la homofobia, ni siquiera en el Código Penal Federal está mencionada. Y por ejemplo, en Yucatán, cuando un hombre intenta restablecer una relación afectiva o de cualquier otro tipo con una mujer, la mujer se niega y esa es la razón por la que el hombre la asesina, eso también basta para tipificarlo como feminicidio. Este también es el único estado que menciona eso como una causa para reconocer el crimen como un feminicidio. Y pues bueno, esas son las características que se deben observar en un homicidio para poder ser catalogado como feminicidio y esas son también las particularidades en los códigos penales de cada estado. Al respecto, tenemos en Serendipia una tabla en la que comparamos los 33 códigos penales, o sea, los 32 estados y el federal. Les voy a dejar el link aquí abajo por si lo quieren revisar con calma y con más detalle. Ahí está todo bastante explicado y ordenado. Y ahora sí, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido para identificar qué es un feminicidio. Y bueno, si les gustó este video no olviden darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal. De verdad, como les decía al principio de este video, solamente un clic que ustedes dan en su compu o en su celular nos ayuda muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. También recuerden dejarnos sus comentarios aquí abajo y también recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram. Y muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en unos días en lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Adiós.